Mitos, luchas, secretos aparecieron en mis noches de lectura. Recorriendo espacios, fui encontrando palabras como la ferviente prueba de que nuestras historias habían sido silenciadas, pero no silenciosas. Quise entrevistar a estas artistas y escritoras movilizada por una gran inquietud. ¿Hasta dónde llega la palabra? Nacida y criada en una de las familias más poderosas de la Argentina, María Luisa Bember pudo desarrollarse como cineasta y guionista en tiempos en que ser mujer y sobresalir como artista era aún más dificultoso que en el presente. Miss Mary, Yo la peor de todas y su mítica Camila son algunas de las películas que componen la filmografía de esta directora que en su situación de privilegio logró con talento cuestionar a la sociedad patriarcal que la abrumaba. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Solo un antecedente cinematográfico tuvo la vida de Sor Juana Inés de la Cruz antes del argentino de 1990. En 1935 se esbozó un film sobre su vida, pero fue la argentina María Luisa Bember quien en 1990, en Yo la peor de todas, retrató su vida, sus inquietudes literarias, sus relaciones políticas y personales con el virrey y más personales con la virreina. María Luisa Bember en la década del 80 se había hecho un lugar casi inexistente como directora de cine en un mundo copado absolutamente por los directores varones. Esta ola nueva del feminismo nos hace recaer en sus películas, en las figuras feministas que retrataba, como la de Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy está con nosotros Agustina Comedy. Ella es guionista, es directora de cine, acaba de presentar una película hace muy poco tiempo que tiene que ver con nuestro ciclo, El silencio es un cuerpo que cae, y en este espacio de voces que se apartan del silencio. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Gaby? ¿Qué significa para vos María Luisa Bember? ¿La viste? ¿Viste sus películas? Sí, vi sus películas de muy chica, algunas las volví a ver ahora y bueno, fue un poco la posibilidad, ¿no? Era una mujer haciendo cine en un momento en el que, bueno, en su época para nada frecuente que una mujer hiciera cine, de hecho creo que es como la única de su generación. Y bueno, y en mi infancia, mi adolescencia, tampoco había tantas mujeres. Digo, hoy sigue siendo complicado, es un terreno completamente dominado por los hombres de a poquito y a codazos vamos abriéndonos paso, pero sí, es muy complejo. Porque no se trata solo de que haya varones o mujeres, sino de lo que se retrata en esas ficciones, ¿no? De quién habla en esas ficciones, ¿no? Sí, claro, yo creo que bueno, los personajes femeninos siempre estuvieron como, bueno, o hipersexualizados y vinculados solamente a ese aspecto de... y siempre como eso, desde la mirada ajena, digamos, desde la otredad, retratados desde la otredad. Hay excepciones, ¿no?, de hombres con cierta sensibilidad para retratar mujeres, pero son los menos. Hoy los personajes de María Luisa Bember eran claramente, o sea, primero protagonistas mujeres fuertes, digo, en el caso de Sor Juana, o creo que la película hace foco en su avidez por el conocimiento, digamos, su pasión por la escritura. O es una mujer que no aspira a ser madre, y eso ya para la época era completamente... Era ser monja. Claro, bueno, sí, pero bueno, digo, cuando lo salva diciendo que es porque ella realmente sus hijos son sus instrumentos, son sus poemas, creo que ahí hay una declaración de principios fuertísima. Y también un yo muy fuerte, ¿no? En esos poemas, por ejemplo, dedicados, en Sor Juana, ¿no? Dedicados a
a la virreina ese yo, de decir Sor Juana, ¿no? Sí, y María Luisa Benberg lo retrata. La volví a ver y me sorprendió mucho eso. Hay una mujer deseante, con un deseo digo, que no es del todo poético y literario, digo, también hay un deseo carnal. Me sorprendió muchísimo. Un gran retrato. Es un gran retrato en una época que no era, porque hacer una película hoy sobre Sor Juana Inés de la Cruz un poco, pero en la década del 90 era... Muy complicado. Vos apenas habías nacido. Sí. Estaba muy complicado, ¿no? Sí. Y sus otras películas también. Sí. Bueno, Señora de Nadie, Señora ¿no? de Nadie, exacto. Y esto es algo que dijo ella cuando se separó, como creo que estuvo muy poco tiempo casada y cuando se separó dijo, yo no soy señora, me separé porque no quiero ser señora de nadie, ahora soy señora de nadie, no sé, me pareció excelente. También se nos ocurrió traer la figura de María Luisa Benberg porque en esa época, en el 87, 88, cuando antes de filmar Sor Juana, no tenía problemas en declararse feminista, que era una posición política bastante polémica y oscura en ese momento. Ahora está un poco más... pero también como tener que decir, bueno, yo soy una directora de cine feminista. Es rarísimo. De hecho, muchas directoras mujeres de generaciones un poco anteriores a la mía, digo, pero posteriores a María Luisa Benberg, nunca se declararon feministas hasta ahora, que digo, el feminismo de alguna manera, claro, se popularizó. Que bienvenido sea, ¿no? Pero sí, yo creo que hay algo de la hostilidad del medio que probablemente le haya dado una perspectiva de lo difícil que es para una mujer hacer cine. Me parece que hay algo en relación a la palabra, ¿no? Como si la palabra y el relato, la narración, estuviera bien para que sea tomado por las mujeres en el ámbito privado, pero cuando eso se vuelve público, cuando eso se publica, ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces creo que la conciencia de eso probablemente la haya llevado a esto, a declararse feminista y ser tan vanguardista, digamos. Eso. Bueno, es salir un poco, creo que es salir un poco del silencio de quién una es, porque una podía decir quién era en ámbitos, ¿no? Esto que decís, me imagino el conocimiento de las mujeres en cocinas, en el ámbito privado, pero no en el ámbito público. Es salir de ese silencio o de ese secreto, ¿no? Sí, Además, sí. por ahí viste que las mujeres siempre dicen están cuchicheando o están secreteando, ¿no? Sí. Bueno, María Moreno habla del chisme, ¿no? Como de cómo nos preservó de alguna manera a las mujeres el chisme. Esta cosa que se dice en la cocina, ese secreto que de alguna manera es lo que nos permite, no sé si, sí, sobrevivir de alguna manera, o históricamente nos permitió sobrevivir. Y claro, como hay una tolerancia a eso mientras sea secreto. En el momento en el que se vuelve público, bueno, Sor Juana tuvo problemas, María Luisa Benberg también, sí. Bueno, tu película transita a través de filmaciones de cuando vos eras chica, que tu papá se había comprado una Panasonic, ¿era? Sí. Una Panasonic, él filma diferentes momentos de la vida familiar y vos a partir de ahí, la película es interesante porque son los ojos de él siempre, ¿no? Pero a través de él reconstruís una historia de secretos que tenía que ver con su vida política como militante, pero también con su vida familiar, ¿no? Desde ahí hay algo... donde lo personal se hace político, pero estaba como escondido en la década del 70. Claro. ¿Qué visión tenés de esa militancia, que es bien diferente a la de ahora o a la tuya feminista, no? Bueno, claro, mi papá, la militancia fue lo primero que apareció, digamos, algo no del todo escondido, pero no muy dicho, y después... lo que aparece con más contundencia como el secreto es su homosexualidad o una relación de pareja muy larga con un hombre. Y eso sí, hay algo muy incipiente en la historia de mi papá que para mí es muy interesante porque ata cabos me parece, con mi militancia o con las militancias más contemporáneas, que es el intento por llevar al partido, por cuestionar desde adentro de la estructura del partido la homofobia. De los partidos, porque ni siquiera era del suyo solamente, se juntaron como una especie de organización transversal de putos y lesbianas de diferentes organizaciones a conversar
por qué en sus partidos y en sus organizaciones se sufría tanto la discriminación, por qué eran tan hostiles. Entonces creo que ahí hay como una especie de protomilitancia identitaria que está buena, que teje como un montón de relaciones con la actualidad. Sí, aparecen un montón de voces de compañeros que militaban y compañeras que militaban con tu papá que marcan eso. De eso no se hablaba, se sabía, pero no quieren hablar. Como que también el secreto era parte de la clandestinidad en la que se vivía, o que eran esos años, ¿no? Sí. El secreto sobre la propia vida, sobre el deseo. Sí, sí, me parece que es una generación a la que le costó mucho entender esto de que lo personal es político. Creo que hay ahí que las causas comunitarias siempre estaban, o sea, colectivas, siempre estaban por delante, y eso también cubría como un velo, o sea, tendía un velo sobre esas cuestiones más personales, que también son colectivas, digamos. Yo creo que el paso que nosotras como generación también tenemos que tener mucho cuidado, porque digo, yo no estoy de acuerdo con que todo lo personal sea político. Yo creo que hay como un exceso de eso, digamos, o tal vez lo es, pero si no se tiende el puente con lo colectivo, si no se colectiviza esa cuestión personal, digo, queda en lugares muy autorreferenciales que no permiten tender puentes. Justo utilizaste la palabra cristal para decir el cristal, y bueno, lo mirás vos también como directora de cine, y vos trabajás con mucho material de archivo, pero también de mucha intervención sobre el material que vos tenés de archivo, incluso recreación en algunas... también como esta reescritura, como si agarras un diario íntimo y sobre el diario íntimo vas, ¿no? Sí, sí. Llenando los espacios. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y tuyo también de empoderarte con esa historia y decir, sí, le meto una imagen que no está? Claro, yo encontré ahí un gesto como ético, porque tomar el material, bueno, las imágenes estas que son como recreadas, son las imágenes de Super 8 estas, tienen que ver con que había relatos que nadie quería encarnar, digamos, porque eran como lo peor del secreto, era como eso, yo no lo voy a decir, yo te lo digo a vos, pero apaga la cámara, ¿no? Entonces no había imágenes para esos relatos. Y de ahí vienen, tienen esta licencia poética, son los que más disfruté. Y después, creo que en la intervención, en asumir la narración, había algo a mitad de camino que para mí era lo más delicado. Cuando parecía que yo hablaba desapareciendo, digamos, como hablaba en nombre de mi papá, borrándome yo, a mí ahí se me generaba como una tirantez ética. El documental está todo el tiempo negociando con la ética, digo, en el mejor de los casos, creo, como hay algo ahí que creo que aparece, el documental aparece en la negociación ética. Entonces, creo que a mí se me limpiaba un poco ese dilema de tomar la palabra, de cuando conseguía aparecer, cuando yo podía decir, yo veo esto en este material, yo en este material que filmó mi papá veo una construcción heteronormada, veo una familia que no escapa al machismo, veo... ahí, cuando está intervenido, digo, por eso las intervenciones también, era como una manera de volver presente el hecho de que hay una persona mirando ciertas cosas y haciendo una operación de recorte de 160 horas de material de archivo, diciendo algo que está atravesado por su mirada, por ser la hija de quien filmó ese material, por ser bisexual, por ser, digo, hay un montón de condicionamientos que dan como resultado de esa película. Incluso lo más icónico de la película, que es la mirada de él sobre el David, ¿no? También, ¿no? Es quien mira eso, que pudo ver que él miraba eso, ¿no? Es un gesto súper moderno también, ¿no? Claro. Que él miraba ese David de Miguel Ángel de una forma que vos ahí lo notaste y dijiste, acá estás mirando otra cosa. Sí, y da vértigo. Da vértigo porque vos decís, está mirando, o sea, todo el tiempo está esa pregunta, es como, ¿realmente lo mira? Digo, ¿cómo se mira una obra de arte? ¿Se mira con deseo? ¿Sin deseo? ¿Es un deseo diferente? Digo, todas esas preguntas, a eso voy cuando hablo de la ética, sí. Que no es moral, es ética, digamos, es como, bueno, yo estoy diciendo que mira de esta manera, pero, digo,
no sé, la pregunta por el deseo, bueno, atravesó sí toda la obra. Hay algo que el movimiento feminista toma mucho, que otros movimientos también de reivindicación civil a veces deja de lado, que es el amor, ¿no? Vos decís, bueno, a veces esa tensión se solucionaba con la mirada amorosa que yo tenía. Y el movimiento feminista, más que ningún otro movimiento, toma el amor como una de sus lugares de acción. Pensamos el amor, pensamos cómo amamos, pensamos de qué manera el amor también es una fuerza política de acción, ¿no? ¿Lo viviste así en tu película? Sí, totalmente. De hecho, hubo un texto que cuando yo estaba en lo peor del montaje, así completamente desesperada, no sabiendo para dónde iba la película, qué era la película que quería contar, además iba a arruinarlo todo, toda mi vida familiar, no sé, estaba como muy asustada. Bueno, todos entramos en momentos de pánico. Pero me llegó un texto de Sueli Rolnik que se llama Por una nueva suavidad, que está en Micropolíticas del deseo. Y básicamente de lo que va es eso, como bueno, estas maneras del amor ya no funcionan más. El no amor, el no tejer territorios parece no ser una opción, digamos, o es una opción muy peligrosa. Bueno, vamos hacia una nueva forma del amor, podemos construir una nueva forma del amor. Y un poco creo que fue de tratar de detectar eso. O sea, la peli, el ejercicio de montaje terminó siendo eso, como, bueno, ¿qué tengo yo para decir? O sea, ¿qué quiero decir sobre esta historia? Básicamente que que hay otras formas del amor que son posibles también. O más allá de la cuestión más de denuncia hacia las violencias de las instituciones, bueno, ni hablar de la dictadura en relación, la dictadura y postdictadura también, como fueron periodos muy hostiles para con las personas gays, lesbianas, trans. Sí, sufrió muchísimo con el alfonsinismo también. Total, ¿no? La década del 80 también fue muy dura, ¿no? sí. Sí, fue muy dura. Sí, bueno, más allá de eso, pensar, bueno, qué hay de nuevas maneras del amor en esta historia. Bueno, vamos a ver un poco el tráiler de la película, ¿querés? Así después hablamos Dale. del cine en general. Veamos. Mi papá filmaba todo el tiempo. Cuando nací se compró una Panasonic y cuando murió en un accidente en enero del 99 tenía la cámara en la mano. Él es Néstor, el de campera de jean, el obstetra, el testigo de casamiento de mis viejos, la pareja de Jaime por más de 11 años y después de eso su mejor amigo. Bueno, y yo creo que lo que vos querés preguntar es esta historia sobre los temas de homosexualidad. Bueno, vos estudiaste letras, pero bueno, tu relación, estudiar letras ahora también está en relación con relatos cinematográficos también, que son otro modo de escritura, pero también como las mujeres tuvieron que hacerse un espacio dentro del canon literario, en la historia del cine, comenzamos hablando de María Luisa Bember, no es fácil tener una película, producirla, después trabajar, son pocos los lugares para las mujeres, ¿no? Son súper pocos. Los sets son mayoritariamente masculinos, sí. Y los roles femeninos son arte, vestuario, maquillaje, no porque sean roles menores, sino porque son los lugares en los que se le reconoce, hay un conocimiento a la mujer. Sí, yo creo que obviamente todo está atravesado por la clase, es el caso de María Luisa Bember, de alguna manera es el caso de las personas que hacemos cine hoy. Hay un hecho concreto que es que, si tenés, es un oficio caro, difícil empezar a trabajar, digamos, cualquiera de los rubros del cine, entonces hay ciertas condiciones que posibilitan hacerlo. Así todo, ser mujer en el mundo del cine es muy complicado. Y
Y el guión, además, digo, recién pensaba cuando decías esto de la literatura y el cine, el guión es además un rubro así bastante, digo, bastardeado desde la literatura, Sí, digo, porque es como, digo, la gente piensa en el guión como una especie de mapa. Sí, no y se lo no como reconoce una como un obra. texto literario. No. No es reconocido nada. como un gesto literario. Hay grandes guiones, de hecho, hay guiones con mucho valor literario. Y ser mujer guionista también es súper complicado. Hay pocas. Muy pocas. ¿Cuáles son ahora el tipo de cine que te convoca en esta cosa como documental ficcional que está un poco corrido, ¿no? Sí. Tanto en tu obra, pero vos también ves, te interesa esa de correr, porque correr lo ficcional de la realidad es también un gesto de lo personal político, ¿no? Sí, a mí, digo, los cruces me interesan en general, como, digo, lo que se resiste un poco a calzar en una forma tan rígida. Y me parece que el ensayo cinematográfico tiene este nivel de libertad enorme, que casi que todo puede ser. Bueno, muchas de las películas de Añé Varda funcionan de esa manera. Y que permite reflexionar como muy libremente. Creo que ahí yo encontré un lugar en el que por lo menos por ahora me interesa seguir indagando. También hay una realidad que es bastante más económico hacer cine ensayo y que en esta coyuntura, digamos, es algo a pensar. Digo, no, está muy complicado pensar ficciones grandes. Sí. Entonces, de alguna manera hay un gesto medio de resistencia a hacer ensayo cinematográfico. Sí. Después de tanto hablar de la película y de que la palabra silencio esté ahí, ¿no? El silencio es un cuerpo que cae, que es una frase muy poética. ¿Qué sentido ya tiene la palabra silencio para vos? ¿A qué te remite? Yo, no sé, a veces después de todo este proceso de la peli se me vino una cosa a la cabeza que es que, no sé, a veces el silencio puede ser usado de una manera inteligente, como que también estamos yendo al frente, con unos niveles de visibilidad y hablando de un poco del feminismo, de esta cuestión de que lo personal es político. Me parece que repensarnos, replegarnos por momentos, de a ratos, tener esta habilidad de replegarnos y de volver a salir a la superficie me parece como un gesto hábil. Pero es algo como que estoy empezando a pensar muy últimamente. Las redes sociales también me preocupan en algún sentido, ciertos niveles de exposición o frente a una avanzada de la derecha a nivel mundial que es abrumadora. Entonces, ¿qué hacen con toda esa información? A ver si, no sé, no sé, creo que es algo ahí a pensar. Nunca tener ideas totales. No, nunca, jamás. Siempre creo que en eso, en los cruces y en los grises, hay como una riqueza. O pensar posibilidades es algo que el cine un poco te enseña a hacer. Los personajes blancos o negros son aburridísimos y aplastantes. No sé, hay algo ahí en la tridimensionalidad que es rico. Entonces, fue tan para el lado de que el silencio es un cuerpo que cae, o de que ahora pienso, bueno, estoy pensando algunos aspectos no tan negativos del silencio, de cierto tipo de silencio, ¿no? Claramente, un silencio elegido, un silencio inteligente. Hay silencios y silencios. Nuestra visión del mundo con el mundo que imaginamos. Y sí, claro. Bueno, gracias, Agustina. A vos. Gracias.